A partir de este momento voy a hacer un ejercicio con ustedes para tratar de explicar la gravedad de nuestro problema demográfico. Incluso el título de la página de la sección editorial, ¿cuál es? El mayor problema de México. El mayor problema de México, nuestra demografía. La demografía o la composición demográfica actual de nuestro país y la que se espera para los próximos 30 o 40 años. Alguno me dirá, ya quisiera vivirlos, pero lo van a vivir sus hijos y sus nietos. Es esa situación demográfica. Ahorita vamos en unas 8 o 9 láminas, vamos a tratar de demostrar o demostrarles a ustedes lo que nos espera si no corregimos, si no empezamos a desarrollar políticas públicas que palien los efectos de esa situación. Y luego voy a cerrar diciéndoles, ante la situación, señores, desechemos toda esperanza de que este gobierno, del que viene y el otro, que vayan a tomar la decisión de enfrentar ese problema. Vamos pues a comenzar. Viene de ahí. Ahí está. Presentación sobre la situación demográfica mexicana. Ángel Verdugo Canal, 12 de julio del año 2024. Aquí tienen ustedes una gráfica muy interesante. Hagan caso omiso ustedes a los años anteriores, ahí está, de 1950. Todavía tomen el año 2000, el 1940. ¿Por qué no el otro no se veía mejor? Así está, sí, no importa que yo me vea aquí en chiquito. Si ustedes ven, a partir los años que están aquí es el fin de cada decenio. No olviden ustedes que los censos de población y vivienda se hacen en los años terminados en 0, es decir, cada decenio. Entonces, si ustedes ven aquí en el año 40, es decir, el decenio terminado en el año 40, el crecimiento de la natalidad, o sea, el crecimiento de la población promedio por año fue 2.7. Pero si ustedes se van a 10 años después, ya es el 3.1. Y en el decenio que termina el 1960 es el 3.4. Y en el 70 es el 3.2. Como se dan cuenta ustedes, hay 40 años, desde acá, desde el 30 hasta el 70, un crecimiento demográfico imposible de mantener de manera sana. En 1971, cuando el presidente Echeverría comienza su mandato, llega una misión del Banco Mundial a hablar con él para hacerle ver la necesidad de desarrollar políticas para reducir ese crecimiento de la natalidad. Y fue una cosa muy curiosa, el presidente Echeverría, ya como presidente, les dice, yo soy muy mal ejemplo para una política de este tipo. Recordemos que el presidente Echeverría y la señora María Esther, que en paz descansen, ambos tuvieron 8 hijos. 8 hijos. Entonces dice, pues bueno, total que Echeverría los mandó por un tubo. A los 4 meses después, cuando se dieron a conocer ya los números del censo de 1970, volvió esa misión y ya no era de que si quieres, señor, los números dicen que esto va pa'l hoyo. Y entonces Echeverría se da cuenta de la magnitud de lo que se estaba gestando si no controlábamos ese crecimiento arriba del 3%. Todavía con las políticas desarrolladas, recuerden ustedes, la familia pequeña vive mejor, la promoción de la contracepción, del uso de la píldora o de métodos anticonceptivos, todavía en el decenio que termina en 1980, el crecimiento fue anual del 3.2, pero si ustedes se mueven a 1990, resulta que en el decenio del 81 al 90 ya bajó al 2.0. Y luego si siguen ustedes en el decenio del 1991 al 2000, ya es el 1.9, luego el 1.4. Y ojo,
En el decenio que recién terminó, el 2020, ya el crecimiento es el 1.2. Por supuesto que el aumento allá arriba, en los números estos que están acá, ven ustedes de 112 millones a 126, porque el crecimiento fue del 1.2 promedio por año, es decir, subimos 14 millones de habitantes en 10 años. Si este crecimiento del 1.2 fuera el 2.5, estaríamos en 140 millones de habitantes. Es decir, las políticas que desarrolló el Estado mexicano a partir del año 72, 73, fueron altamente eficaces, tan eficaces que se nos pasó la mano. Es decir, debimos haber ajustado allá alrededor del año 2010, quizá, o empezar el 2000, ya con la entrada del presidente Fox, pero ¿por qué nadie hizo lo más mínimo para detener esa caída tan pronunciada? Porque les iban a decir lacayos de la Iglesia Católica, ultraderechistas, etcétera. Entonces dijeron mejor, ahí se le echan. Tenemos 126 millones de habitantes. Si tenemos entre el año 2021 y el 2030, que faltarían 6 años, estaríamos con un 1% de crecimiento anual, como esto es compuesto, estaríamos llegando muy posiblemente a los 135 millones de habitantes. Y al ir bajando la tasa de crecimiento anual, este número iría reduciéndose hasta llegar en un momento en que la población se estabilizaría allá por el año 2050. Por eso es interesante esta gráfica. La siguiente, por favor. Ahora miren, ¿por qué el problema es tan grave? Este es un dato muy interesante del censo del 2020. Ustedes tienen aquí la población distribuida por tamaño de localidad. Esta cosa azul es el año 2000, luego el violeta el año 2010 y luego el 2020. Muy bien. No vean ustedes los rectángulos, las tripletas de rectángulos de aquí arriba. Vean ustedes donde dice menos de 2.500 habitantes. El año 2020, el 21% de la población vivía en esas localidades. Y dirán ustedes, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Muy sencillo. Ustedes ven aquí a la derecha, hay un rectángulo vertical, azulito o turquesa, que dice 185.243 localidades menores de 2.500 habitantes. Ahí es donde se empieza a ver la tragedia que es la distribución demográfica de México. No hay forma, no existe, es imposible que el Estado pueda llevar servicios de salud y servicios de educación a 185,000 localidades, partiendo de la base de que probablemente 100,000 de estas 185,000 tienen quizá entre 500 y 1,000 habitantes. Es imposible hacerlo. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues se queda, bueno, pues el que alcanzó, alcanzó. Por eso ustedes ven imágenes, videos, fotos de los tarahumaras, de algunas otras tribus de grupos originarios que viven en condiciones infrahumanas, en cuevas allá en la Sierra Tarahumara. El problema, dice uno, bueno, ¿y cómo les llevamos a eso? Evidentemente la solución no es llevar el servicio allá, sino a esas personas traerlas a comunidades razonables en tamaño, con todos los servicios, escuela, comunicación, internet, satelital, etcétera. No más que hay aquí un pequeño problema. Esa gente no quiere salirse de allá. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo le hago? Simplemente esperar a que el padre Cronos haga su trabajo. Duele decir esto, pero es la única posibilidad. No tiene dinero ni tendrá recursos el Estado mexicano elevando impuestos y lo que quieran ustedes para llevarle servicios de salud y educación
a 185,000 localidades. Así de sencillo es el asunto. Mientras 145 localidades que tienen más de 100,000 habitantes tienen casi la mitad de la población. Ahí es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay infraestructura, hay hospitales, escuelas, universidades, etcétera. Pero a medida que vamos bajando de 50,000 a 99,000, de 15,000 a eso, se va haciendo cada vez más complejo el llevar esos servicios por el aislamiento en que viven esos mexicanos. Por desgracia, la mayoría de ellos pertenecen a lo que se conoce ya por la corrección política, pueblos originarios. La siguiente, por favor. Aquí tenemos 3 pirámides demográficas. Uno de los elementos visuales más útiles para dar a conocer la imagen de una, ¿cómo se llama?, de la población de un país, son las pirámides demográficas. Estos son datos del 2010, esto es una lámina que se incluye en un documento del censo del 2010 que se llama Principales Resultados. Ustedes pueden ver abajo en la esquina inferior izquierda el logo del INEGI. Todos estos son datos oficiales. Si ustedes observan el año 1990, la base de la pirámide son 3 rectángulos, casi todos iguales, que son los menores de 15 años. La parte más baja es de 0 a 5 años, luego de 6 a 10 y luego de 11 a 15. Muy bien. Pero luego ustedes ven una leyenda y una línea horizontal en color oscuro. Y dice mediana, 19 años. ¿Qué significa la mediana? La mediana es un indicador estadístico que lo que hace es dividir en partes iguales un universo, un conjunto. Cuando dice esa mediana 19 años, eso significa que la mitad de la población tiene menos de 19 años y la otra mitad tiene más de 19 años. Si ustedes observan las otras 2 pirámides, de 19 pasó a 22 y de 22 a 26. Y ahorita, de acuerdo al censo del 20, creo que es 27 o 29 años. Es decir, eso significa que la sociedad mexicana se va haciendo cada vez más vieja, la mitad de ella. Pero luego ven ustedes otra cosa interesante. Si ustedes ven los 5 rectángulos o cuadritos de verde oscuro en la parte de arriba, encontrarán que son muy angostos. Pero si ustedes voltean al año 2000, se podrán dar cuenta que ya son un poco más anchos. Eso quiere decir que los mayores de 65 años, en el año 90 era el 4.2%, pero el año 2000 es el 5.0%. Pero ya el año 2010 ya es el 6.3%. Y este año del 2020, los mayores de 60 años, ya no 65, es el 12%. Entonces, como ven ustedes, se está reduciendo la parte de abajo. Vean ustedes cómo la base se va angostando, pero en la parte de arriba, los mayores de 65 años va creciendo eso. Esos son los viejos, los de la tercera edad. Aquí todavía es de 65 y más. Pero a raíz de la incidencia de enfermedades cardíacas, problemas de Alzheimer, de demencia senil, Parkinson y diabetes, ya eso le golpea a la población a partir de los 60 años. Por lo tanto, ya se considera, recuerdan ustedes cuando el COVID, la prioridad fue a 15 millones de habitantes que nos dijeron en ese momento mayores de 60 años. ¿Y por qué eran 15 millones? Porque si ustedes calculan el 12% de 126 millones, les va a dar
prácticamente esos 15 millones. Es decir, la sociedad mexicana cada día que pasa se está volviendo una sociedad, técnicamente se llama senescente, es decir, va avanzando hacia la senectud. La siguiente, por favor. Aquí, este es esto se llama que no es histograma, es una gráfica de rectas que nos hablan de la dependencia de vejez en México del año 24 al 2050. Aquí se toman dos grupos de edad, grupos etarios se llaman en demografía, los mayores de 65 años y los que están entre los 15 y los 59. ¿Por qué razón es esto? Por lo siguiente, se supone que los menores de 15 años no trabajan, están estudiando o son niños, etcétera. Pero a partir de los 16 ya empiezan a trabajar y terminan su vida laboral a los 59 años, está considerado esto. Este es un dato de la ONU. Las Naciones Unidas, la Oficina de Población, acaba de publicar un documento importantísimo con proyecciones hasta el año 2100 y ellos toman ese 59. ¿Por qué? Porque hay muchos países donde la legislación es tan laxa que a partir de los 60 ya se jubilan, pero en términos generales es 65 años, como viene aquí, 65 años, y hay otro elemento. Hay una tendencia en algunos países para subir la edad mínima de retiro. ¿Por qué? Porque las personas viven más años, por lo tanto se requieren más recursos cuando estamos hablando en un sistema de reparto para pagarles sus pensiones. Entonces, si dejamos 65 años indefinidamente, y en México es un problema ya, eso va a significar que no va a haber dinero que alcance para pagarles la pensión a estas gentes. Entonces, esto es uno de los grandes dilemas. ¿Qué quiere decir esta gráfica y estos 4 números que están aquí? El 2024 dice 19.3. Eso significa que de cada 100 habitantes mayores de 65 años, 19.3 de esos 100, ¿no?, era el 19.3% de la población de 15 a 59, o era el 19.3 del total de esa población. Pero si ustedes se fijan, al ir avanzando en el tiempo, tenemos aquí el 2030, esos 19 ya pasaron a casi 23. Es decir, por cada 100 personas que están en edad de trabajar de los 15 al 59 años, ya son 23 los dependientes mayores de 65 años. Y se van ustedes al 2040, ya son 30. Y si se van al 2050, ya son 38. El otro problema que aquí no viene, porque eso no lo considera la ONU, porque es una situación específica de México, las 2/3 partes de estos mayores de 65 años no van a tener pensión. Por lo tanto, no van a tener asegurado un servicio médico. Recuerda usted que el Seguro Popular que se construyó cuando el presidente Fox, lo primero que hizo este gobierno es desaparecerlo y que el INSABI, ayer el presidente acaba de decir, no, pues reconozco que me equivoqué, fue un fracaso, etcétera, pero ya mandó a 60 o 70 mexicanos sin derecho al servicio de salud. Esa es la realidad, que con esto diría, bueno, oiga, pues ya una buena noticia. Pues no, en demografía en México no hay buenas noticias, hay puras malas noticias. A ver, la que sigue. Ahora, esto que está aquí son grupos de 3 rectángulos verticales. El primero es de 0 a 17 años. En la otra tercia es de 18 a 29, luego de 30 a 59 y luego más de 60. ¿Por qué ya no es 15 años, sino 17?
porque es el año previo a la mayoría de edad. Esa es la razón. Todos estos son datos de los censos del año 2000, el verdecito el morado, el 2010 y el verde clarito, así como verde limón o verde manzana, el 2020. Y vean ustedes, si ustedes se fijan en el 0 a 17 años, es una gráfica, una recta hacia abajo. Va pasando del 40 al 35 al 30. Es decir, cada vez es menor el porcentaje de mexicanos que están entre 0 y 17 años. Se estabiliza entre 18 y 29 y agárrense. A medida que empieza a crecer el número de años de los mexicanos, en el año 2000 era el 30%, pero el año 2010 ya es el 35% y el 2020 es el 38%. Es decir, subió prácticamente el 25%, a ver, 8, sí es el 23, 26%, creció el porcentaje de los que están entre 30 y 59. Y ahora sí, agárrense. Año 2000, el 7.3 mayores de 60 años. En el año 2010, el 9.1 y en el año 2020, el 12%. De ahí viene el 12% de 126 millones, les da los 15 millones que fueron el grupo prioritario para vacunarlos, porque era el grupo de mayor alto riesgo. Estas 4/3 de rectángulos simplifican el profundo cambio demográfico que se ha dado en 20 años, del 2000 al 2020. Vean ustedes, de 40, la tercera parte, el 33%, pasa en solamente 20 años, del 46 al 30.4. Y del 30% crece el 26% al 38%. Es decir, aquí se ve cómo la sociedad mexicana está aumentando el número de personas entre los 30 y los 55. ¿Qué veríamos dentro de 10 años, el 2030? Que este 37.8 probablemente llegue a ser el 42 o 43%. Y este 12% probablemente sea el 15 o el 16%. ¿Con qué vamos a mantener los servicios públicos como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca, para estos millones de mexicanos? No habrá dinero. ¿Y por qué no habrá dinero? Porque la economía tiene restricciones estructurales para crecer a niveles del 4 o el 5%. El pronóstico o la proyección para el año próximo es de un crecimiento de la economía del 1.4%, cuando deberíamos estar creciendo mínimamente en los próximos 10 años, cuando menos el 4.5% al año, para poder soportar todos los apoyos a adultos mayores, el compromiso de la pensión del 73, etcétera. Y de eso nadie quiere hablar. Y sí, hay comentaristas, Enrique Quintana, que dice el bono demográfico y nos va a ayudar. Falso. ¿Por qué razón? ¿Qué es el bono demográfico? Date para atrás, por favor. Las gráficas. Otra. Ahí está. El bono demográfico en todo país es ese grupo entre los 16 años, que ustedes pueden ver aquí, hasta los 60 años, o 64, o 65, si quieren. Ese es el grupo de personas en edad de trabajar, es decir, cuando están aptas física, mentalmente, para trabajar. Muy bien. En la medida en que un país como México haya tenido muchos niños en los decenios anteriores y mejorado el servicio de salud, bueno, crece el número de viejos, pero hay un número importante de varones y damas y mujeres, hombres y mujeres, entre los 16 y los 64, 65 años. Ese es el bono demográfico. Pero ojo, para que realmente pueda aprovecharse ese bono demográfico,
Esas personas tienen que tener una alta calificación para poder incorporarse al mercado laboral. Pero cuando ustedes cruzan estos números con el sistema educativo público nacional, esas personas, su destino es vender mercancía pirata, incorporarse al crimen organizado. ¿Por qué? Porque en las escuelas, en el nivel medio superior, las preparatorias, etcétera, no les enseñan lo que el aparato productivo está demandando. Salen sin saber inglés, sin saber manejar paquetes de computación, sin poder desarrollar algún programita sencillo, etcétera. Es decir, no salen calificados para incorporarse al mercado laboral. Ustedes han visto lo que hay alrededor de los edificios públicos en la Ciudad de México, por ejemplo, una cantidad de puestos de comida que yo les llamo el pasillo de la muerte. Y ustedes ven cada mediodía ahí, dependiendo de la calidad y el prestigio que tenga ese puesto, a veces 10, 15, 20 personas ahí con las manos sucias comiendo entre garnachas, gorditas, sopes, lo que sea. Y dice uno, realmente estas personas son invencibles, son inmortales, estando ingiriendo salmonela, bacterias de todo tipo, al otro día están trabajando sin problema. Es decir, esa gente trabajan en la construcción, obreros que vienen de otros estados de la República, y luego tienen el problema de hay tamales calientitos, atole, hay rojos, verdes en un triciclo. ¿Sabe usted que hay todos los días a partir de la mañana que van a los sitios de construcción miles de triciclos y en la noche ni se diga, con el consabido atole de maicena y los tamales, que es bilbasa, puro masa, puro carbohidrato, que se llena con eso y piensa la gente que está alimentándose bien, cosa que no es así. Entonces, para que verdaderamente exista el bono demográfico, tiene que haber una preparación acorde con la demanda de la economía. ¿Para qué? Para que esas empresas que tienen alta tecnología puedan contratar a ese personal. Si ustedes hacen un viaje rápido a la frontera norte del país, donde está casi el 80-85% de la industria maquiladora, van a ver ustedes, se solicitan empleos y esto, que el otro y el otro. ¿Por qué? Porque no hay personas que den el ancho, vamos a ponerlo de esa manera. Por eso tenemos tanta gente bienes, tantos informales, de tal manera que de los 56 millones de mexicanos, que es la población económicamente activa, solamente 22 millones están en la economía formal. Si ustedes entran a la página del Seguro Social, verán ahí que el número de empleados y trabajadores del Seguro Social a mayo de este año son alrededor de 22 millones 300, 22 millones 500. Y los otros 32, 33, la pura informalidad. Eso les habla a ustedes, para adelante, por favor, de la gran tragedia que es México en materia demográfica. La siguiente. Aquí es una gráfica interesante. Hay un indicador en demografía que se llama la fertilidad o la fecundidad, que es el número de hijos nacidos vivos por mujer entre lo que se llama edad fértil de los 15 a los 49 años. Sin embargo, hay un problema. Los 15 a 49 años es un rango que define el área de población de las Naciones Unidas, pero es muy raro encontrar hoy a una mujer mexicana que tenga hijos, que se embarace arriba de los 35 años. ¿Por qué? Porque se ha encontrado una correlación entre mujeres mayores de ese umbral de esos 35 años, cuando se embarazan a los 40, 42, y el síndrome de Down. Entonces, por eso los ginecobstetras o los ginecólogos recomiendan, coloquialmente algunos dicen, cerrar la fábrica a los 35 años para evitar la incidencia o que pudiera salir este problema del síndrome de Down, el cromosoma ese que sale mal. Bueno, si ustedes van, por ejemplo,
a España, en Madrid hay una sociedad que se llama la Real Sociedad de Combate del Síndrome de Down, un edificio precioso ahí en Madrid, y se ponen ustedes, se sientan en la sala de espera a la entrada, alrededor de las 8 de la mañana, cuando llegan las madres a dejar a sus hijos, y aquello es una cosa que duele. Ven ustedes a mujeres de 45, 46 años con un niño en una carriola con el síndrome de Down agudo, por ejemplo, de 2, 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Porque en esas sociedades las mujeres espacian el primer parto o embarazarse. ¿Por qué? Porque prefieren tener éxito en laboral, ejecutivas, etcétera. Entonces dice, no, ¿cómo me voy a embarazar yo a los 30, a los 29, 31 años? Me corto mi carrera exitosa que llevo. En algunos casos, por ejemplo, Estados Unidos ahorita, las grandes empresas tecnológicas tienen un promedio elevado de mujeres en su personal. Entonces, esas empresas invierten en la calificación de esas ejecutivas, de esas trabajadoras. Entonces, cuando se quieren embarazar, les dicen, no, pero yo te voy a pagar el mantenimiento del óvulo. Cuando tú tienes, dicen los ginecólogos que hay una edad óptima para los óvulos, para cosechar óvulos, 27, 28, 29 años o 26. Entonces, la compañía las lleva con médicos altamente calificados, hacen una cosecha de óvulos y los congelan, los guardan en instalaciones especiales y eso lo paga la empresa, lo paga la empresa. Entonces, es un óvulo que está perfecto, fuerte el óvulo, los elementos que tiene ese óvulo. Entonces ya cuando llega a los 40 posiblemente, en ese momento ya la compañía dice ya puedo sustituirla con otro. Entonces, ¿qué hace? Ese óvulo se implanta ya fecundado porque hay bancos de semen. Hay en Estados Unidos empresas que se dedican a comprar semen. Hay hombres que van o son donadores de semen y exigen ciertos requisitos de salud. En algunos son acá muy sabrosos, estatura, aspecto, etcétera. No sé si han oído ustedes hablar de una persona que salía, no sé si salga todavía, creo que se llama Cherlyn, ¿es correcto? Cherlyn, ¿no? Que ella de repente apareció, como dicen en mi tierra, panzona. Y dicen, bueno, ¿y quién es el culpable? No, yo fui a una clínica en Nueva York para, en un banco de semen, fecundar el óvulo. Vamos a ponerle así, no sé si se llamaba John Smith el vato, pero bueno, es decir, muchas mujeres están recurriendo a ese tipo de soluciones. Entonces, pero ¿qué pasa cuando la mujer tiene 40 o 42 años y no tiene óvulos? No guardó, no conservó. Entonces resulta que ya no tiene la misma fuerza para que cuando el óvulo es fecundado, los folículos estos que hay ahí en las trompas o en la matriz, capte eso y se desperdicia, se tira. Entonces, hay una serie hay una rama ahorita de la medicina que es la fertilización in vitro. Se toma un óvulo, se fecunda con el semen a veces de la pareja y ya cuando está más o menos desarrollado, entonces se implanta, pero muchas veces el fracaso es lo que se obtiene. Es decir, estamos ante una situación nueva completamente. Las mujeres mexicanas hace 40, 50 años, en 1970, tenían 6.7 hijos nacidos vivos. Pero la fecundidad ha ido cayendo a tal grado que el año 2010 lo que arrojó el censo es 1.7 hijos nacidos por mujer.
promedio, por supuesto, ¿no? Probablemente una tuvo 1 y alguna otra tuvo 3, pero el promedio es 1.7. Para que una sociedad se estabilice en el número de sus habitantes, tiene que tener 2.1 hijos nacidos vivos, siempre y cuando uno sea varón y uno sea mujercita. ¿Y esto por qué es importante esto? No sé si han escuchado ustedes esta política que estableció a fuerza en China, el gobierno chino, de una familia, un hijo. Entonces, que 2, vámonos, abortar, y era un hijo. Los orientales tienen una fijación por este hecho. Si voy a tener un hijo, si mi esposa, que sea varón. En China popular, en aquellos años un ultrasonido a las 12 semanas costaba el equivalente a $5, es decir, nada. Entonces, cuando aparecía ahí en el producto una niña, inmediatamente aborto. Así fueron sacrificadas en el Oriente, en un periodo de 10, 15 años, 400 millones de niñas. 400 millones. ¿Cuál es el problema que tiene China hoy? Muy sencillo. Hay una cosa que se llama índice de masculinidad. Es de 16. ¿Qué significa eso? Que por cada 16 varones hay una mujer. Ojo, por cada 16 varones hay una mujer. Por eso en China, una jovencita bien parecida acá, con cierta preparación, hacen cola y a ver, ¿quién eres tú? ¿Cuánto tienes? ¿Tienes departamento? No, todavía no, el que sigue. Y esto, ¿y qué carro tienes? Es decir, ese índice de masculinidad genera una serie de problemas como los siguientes. Incidencia elevada de, ¿cómo se dice?, prostitución masculina. ¿Por qué? Porque no hay mujeres, simple y sencillamente. El año pasado, Xi Jinping, el dictador chino, dictó una medida donde en todos los canales de televisión en China, en programas de mesas de discusión, noticiarios, si el varón que estaba ahí tenía signos feminoides, vamos a decir, es decir, se veía homosexual, para fuera de la pantalla. Ese es el nivel de control que hay en China. ¿Qué les quiero decir con esto? La mujer mexicana, producto de cosas como esta, vamos a ir históricamente. Primero, la mujer o una familia de una zona rural se va a la ciudad más cercana. ¿Por qué? Porque los padres conscientes de la educación y su papel en el futuro de los hijos, aquí no hay secundaria, vámonos a la siguiente ciudad, una ciudad de 25, 30, 35 mil habitantes, ya hay secundaria. Órale, que estudien. Entonces, ese primer movimiento de lo rural a lo urbano incidió o empezó a incidir en que la mujer tuviera menos hijos. Pasa a la siguiente, por favor. ¿La otra? Ahorita regresaremos a esta. ¿A la otra? Aquí está. Yo no sé cuántos de ustedes conocieron allá por principios de los años 60, Ciudad de Nezahualcóyotl. Aquello era, digo, y no quiero insultar a la India y a sus habitantes, era Calcuta. Aquello era una cosa increíble, porque eran todos los campesinos de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, que con un compadre, véngase compadre, aquí nos hacemos bolas, porque no había posibilidades de trabajar. Bueno, esas niñas que llegaron ahí, terminaron la primaria y luego la secundaria. Pero resulta que cuando una mujer termina la secundaria, resulta que el promedio de sus hijos es 1.6. Estos son datos del censo del 2010. Pero si esa niña, esa jovencita, se queda en su pueblo y no tiene escolaridad, tiene 3.5 hijos. Si estudió 1 o 2 o 3 años de primaria, ya casi tiene lo mismo, 3. Pero termina la primaria y ya baja a 2.5.
la secundaria baja a 1.6 y si estudia el bachillerato y el nivel superior, 1.1. Ahorita, ya incluso este nivel de 1.1 ya está abajo de 1. Ese es el otro elemento que sigue a la urbanización de millones de familias, que es los años de educación formal. Y luego, como producto de esos años, es la incorporación a los mercados laborales. Y en ese momento, la mujer adquiere algo que no tenía cuando vivía allá en su pueblo, independencia económica. Seguramente están ustedes conscientes del hecho de que muchas mujeres se casaban no porque estuvieran enamoradas de su príncipe azul o blanco, prieto, lo que fuera, sino porque querían salir del yugo familiar. Bueno, con la llegada de millones de mujeres a la educación superior, en ese momento adquieren independencia económica. Se van con una amiga o 4, rentan un departamento y ahí van y en los fines de semana al antro y como dijo el gran filósofo Don King, pagan por evento. ¿Por qué? Porque dicen yo no me quiero casar tranquilamente. Entonces, este cambio demográfico está impactando en la cuestión de la mentalidad de la mujer. Ese es un problema que se ve en concentraciones urbanas como la Ciudad de México y el área conurbada, Guadalajara, Monterrey, León y algunas, Chihuahua, Ciudad Juárez, etcétera. Ustedes van a Ciudad Juárez y yo creo que es la concentración más alta de madres solteras. Es una cosa, son fenómenos increíbles. Bueno, hubo una época donde en Ciudad Juárez, por ejemplo, el principal enemigo de la industria maquiladora era la Iglesia Católica. Por la libertad que adquiría una trabajadora en la maquiladora y decía, ya tengo dinero, y era en muchos casos la única aportante en la familia. Todo esto que les cuento les pinta un panorama que lejos de aminorar este efecto, se está agudizando. Pregúntenle ustedes hoy a una joven profesionista que haya terminado su educación superior a los 23, 24 años y tenga 5 o 6 años de vida profesional. Oye, ¿cuántos hijos vas a tener? A ver, primero pregúntame si me voy a casar. Esa es la primera pregunta. Pues no, pues sí, posiblemente lo pensaré. Y ya casada, pues a ver si tenemos hijos. Esa es una nueva mentalidad de la mujer mexicana. Entonces, muchas cosas han cambiado y no hay políticas públicas que estimulen el que una mujer tenga 2 o 3 hijos ya. Voy a dar ejemplos. Vamos a suponer que una mujer estudia contaduría pública y su esposo también. Y tuvieron la mala suerte de ser sorteados con una casa del Infonavit, que se encuentra a 40 kilómetros de su lugar de trabajo, allá en la salida a Puebla. Entonces dice, bueno, ¿y esto? Pues dice, no, que se la metan por donde les quepa la casa y siguen viviendo, rentando un departamento minúsculo. Entonces dices, ¿cómo meto aquí 3 chamacos o 2? Pero luego viene el problema de 2 padres que trabajan y resulta que no hay guarderías públicas para dejar a los niños desde las 6, 6:30 de la mañana e ir por ellos a las 6, 7 de la tarde. En el caso del Seguro Social, tienen los niños creo que hasta los 4 años y de ahí vas para afuera. Bueno, ¿y qué hago? Con esto estoy trabajando a los 4 años. Dice, ¿no es posible esto? Claro que es posible. Dice, bueno, lo metemos a una guardería particular, ni tiene los recursos completos, son casas habilitadas y les cobran 2,500, 3,500 pesos por chamaco. Luego viene el problema el médico. El seguro, el pediatra, no, pues tiene que ir con el médico general que lo revise y él le dé el pase al especialista
¿qué hacen? Lo llevan a un laboratorio, a un consultorio de los miles que hay de las farmacias hoy en México y a pagarle. Entonces me decía una pareja, dice, es que tener un hijo hoy es una sangría. Nomás hagamos cuenta de los pañales, hagamos cuenta de lo que tenemos para tenerlo en una guardería. Y luego a los 4 años, vámonos, porque ya entra a maternal, a primaria. ¿A dónde lo voy a llevar? Trabajamos los dos a una privada, 6, 7, 8 mil pesos mensuales por el chamaco. Entonces, es una carga. No hay estímulos económicos para que la maternidad sea algo positivo, algo que lleve felicidad a la madre o a los padres en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que una mujer decida tener 3 hijos en aras de patrióticamente apoyando al país para que no caiga en una crisis demográfica si es un viacrucis tener un hijo en las condiciones actuales? Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado ver a las 6, 6:30 de la mañana a madres de familia que llevan acá un bulto arropado, cobijas, chambritas y todo, ya y van con el frío para ir a dejar al niño a la guardería. Y luego a las 5, 5:30 de la tarde lloviendo, sin eso. Y dice uno, no puede ser eso. ¿Cómo es posible que en esas unidades habitacionales no construyan ahí mismo unas guarderías de primera para que al salir a las 6, 6:30 de la mañana los padres dejen su hijo y regresen a las 6, 7 de la tarde y ahí tengan la seguridad de que sus hijos están viviendo bien? No, no tenemos eso. No somos como Dinamarca, diría el clásico. Con esto creo que ya no hay otra, ¿verdad? Regreso a lo anterior, ¿o no? Aquí está. Bueno, esta gráfica es muy interesante por lo siguiente. Todavía hace pocos años se calculaba este indicador esperanza de vida o expectativa de vida al nacer. Hoy, por los avances y por la cantidad de adultos mayores, hay un nuevo índice que se llama esperanza de vida a los 65 años. En este caso, es una publicación de la publicación de la ONU que se llama World Population Prospects. Es perspectivas de la población mundial. Entonces han encontrado estadísticamente que estamos hablando aquí del 2020, aquí suben ustedes, que una persona, un varón, que es el verde, que llegó a los 65 años, va a vivir 18 años más. Es decir, por eso yo suelo decirles, prepárese, porque va a vivir hasta los 85 años una mujer, porque va a vivir ella 19 años. Para el año 45, con la mejoría del estilo de vida, la salud, van a ser casi 23 años las mujeres. Quiere decir que una mujer que llegue a los 65 va a estar en las vecindades de casi los 90 años. Ese es las perspectivas. Ahora, ¿qué servicios de salud va a tener esa mujer? Cuando lo más probable es que no trabajó, dejó de trabajar para atender la casa, le dejó el marido una magra pensión de 4 o 5 mil pesos. ¿Qué va a hacer? Pero es que el presidente López Obrador les da 3,000 pesos mensuales. No le alcanza ni para comprar las medicinas esos 3,000 pesos mensuales. Como ven ustedes, donde toquen el tema demográfico, brota pus. Donde toquen el tema. La de atrás ya la vimos, ¿verdad? Sí, eso ya. Perfecto. Sí, fueron todos. Muy bien. Voy a mostrarles ahora una gráfica. Voy a mostrarles una gráfica
Muy bien. Esta gráfica que les voy a mostrar aquí, la verdad es que no la puse en la presentación porque no supe cómo hacerlo, pero aquí está el tremendo Spencer que me va a enseñar cómo hacerlo. Pero por lo pronto, aquí está. Creo que se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí. Muy bien. Esta pirámide es estructura porcentual de la población y es con los datos de una cosa que se llama la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Esta se elabora cada 5 años, no corresponde al censo, sino que es una especie de encuesta intercensal para que no transcurran los 10 años, sino que tengamos elementos. Y esta es la pirámide poblacional muy detallada que corresponde al año 2023, el año pasado. Y vean ustedes la base, vean ustedes lo angosto que está de 0 a 4 años. Esto es lo que les dije, cómo la mujer mexicana va teniendo cada vez más hijos. Y vean ustedes aquí, a partir de los 15, esta parte, esta pancita, que es todo esto, este es el bono demográfico. Y luego tienen en la parte de arriba, a partir de los, ¿dónde está? 60 años, 2.6. A partir de este 2.6 que está aquí, son los mayores de 60 años. Vean ustedes la amplitud que tiene aquí los rectángulos estos, es decir, México tiene cada vez más viejos, cada vez más viejos. Y eso representa una carga increíble en este país. Muy bien. Con esa es suficiente. Ahora, aquí viene un conjunto de rectángulos sobre la fecundidad por estados del país. El nacional, aquí ven ustedes en el lado derecho, el rectángulo este que es el más chico. Aquí estamos midiendo el número de hijos nacidos vivos por mujer. ¿Qué entidad federativa piensan ustedes que es esta que está aquí? Que es 0.96, es menos de un hijo. Es la Ciudad de México. Por eso, en la Ciudad de México van ustedes un domingo a una plaza comercial, llámese Plaza Satélite, no es la Ciudad de México, pero está conurbado en Satélite, pero van a Perisur, van a otra y otra de las múltiples plazas, y ustedes no van a ver niños casi, o van a ver una pareja con un niño. Aquí está reflejado en este 0.96, es la Ciudad de México. Y ustedes ven que todo este grupo de estados de aquí prácticamente hasta acá casi son iguales y todos están menos de 2.1. Es decir, en el país solamente 3 estados de la República tienen una fecundidad mayor a la tasa de reposición. Y ahí les van: Chiapas, Zacatecas y Guerrero. ¿Y saben ustedes cuáles son 3 de los estados más pobres del país? Chiapas, Zacatecas y Guerrero. Es decir, entre más pobreza, más marginación hay en un estado, la mujer tiende a tener más hijos, pero no muchos. Pero luego vienen niveles de Estado de México 1.45, Quintana Roo 1.5, Baja California Sur 1.52 y luego vamos a ver, por ejemplo, los estados de la frontera norte. Nuevo León 1.63, Sonora 1.69, Chihuahua 1.7. Voy a incluir a Sinaloa 1.73, luego vamos a ver Tamaulipas 1.77, Coahuila 1.8. ¿Qué significa esto? Que entre más rico es un estado, entre mejor y mayor es la calidad de vida, la mujer tiene menos hijos. Entonces, vean ustedes la contradicción. En esos estados podría la mujer mantener un hijo más. Sin embargo, dicen ni más porque yo trabajo, porque quiero libertad, quiero divertirme, etcétera, etcétera. Son los estados también donde hay un mayor número de divorcios.
Y los estados más fregados del país, pues resulta que son los que tienen índices de fecundidad más elevados. Vamos a ver. Ahora les paso una gráfica que les va a dar a ustedes una idea interesante. Viviendas por bienes y tecnologías de la información y de la comunicación. 2010 y 2020, datos censales. Esto no es inventado ni son todos datos. Estos vienen del censo. Y aquí voy a ubicar Internet. Aquí está Internet. El 52.1 de los hogares mexicanos tienen Internet en el año 2020. 52.1. Ahora, ¿dónde tienen los jóvenes que viven en esa familia, en ese hogar? O trabajan, o tienen esto, o van a echarse un café y ahí se conectan. Es decir, hoy prácticamente es universal el Internet para quien posea el teléfono o la tableta que les permite llegar. Perdón, señorita, ¿cuál es su clave? X, Y, Z, W, 1, 2, 3, 4. Muchas gracias, y ya se conectan y además no se consumen sus datos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué es importante esto? Por el acceso a la información que tienen las nuevas generaciones en México. Simplemente por eso. Váyanse ustedes 40 o 50 años atrás y van a ver que vivíamos en aquellos años, sobre todo los que tengan más de 50 o 60 años, vivíamos en la oscuridad completa. Hoy, en tiempo real, puede alguien estar viendo su teléfono. Espérame, Spencer, déjame ver. Oye, fíjate que acaban de tirar 5 cuerpos descabezados en la costera de Acapulco hace 20 minutos. A ese nivel es la información. Por eso, los periódicos, las publicaciones impresas han perdido presencia y han tenido que cambiar al modo digital. Pero esto representa para los partidos políticos tradicionales un gran peligro. ¿Por qué? Porque esos jóvenes o los menores de 40 años no los puede engañar fácilmente un político demagogo, porque tienen, en primer lugar, más años de educación formal probablemente que es el líder y están informados. Entonces no puede salir el dirigente y estamos luchando porque los postulados de la revolución sean una realidad para todos los mexicanos. Entonces aquel dice, ese pinche loco. ¿Por qué? Porque tienen acceso a la información, a los datos. Todos estos datos que les he dado es de este documento que publicó el INEGI en junio del año 2021. Presentación de resultados del Censo de Población y Vivienda del 2020. Ahora vayamos a la parte triste todavía de esta situación. El dinero. En México, hasta el año 97, privó un sistema que se llama de reparto. El sistema de reparto consiste esencialmente en una gran bolsa o en una olla inmensa donde cada trabajador va aportando de acuerdo a su salario base de cotización en el IMSS una cantidad, un porcentaje X, y ese dinero se coloca en esa olla. De tal manera que cuando un trabajador se va a pensionar, con la ley del 73, es decir, él cotizó desde antes del 1 de julio del 97, le hacen el cálculo de acuerdo con una fórmula, un modelo matemático que está ahí en la ley, y le tocan a usted 8,000 pesos o 10,000 pesos, aun cuando él ganaba quizá 14 o 15,000 pesos. Entonces, ¿de dónde se saca ese dinero? O se sacaba de esa olla. Cuando empezaron a pensionarse, que fue más o menos a fines del sexenio de Echeverría o con López Portillo, porque o no cumplían los 65 años o no tenían el número de semanas cotizadas. Pero ya cuando llega el gobierno de López Portillo,
ya estamos hablando de decenas de miles de trabajadores que sí cumplían con esos requisitos legales. Y entonces aquella olla que estaba rebosante de recursos, pues resulta que se fue acabando, hasta que llega el 97, donde el gobierno federal tiene que aportarle, porque aquel sistema de reparto se acabó. Entonces, en ese momento se hizo imperativo crear el sistema de cuentas individuales, o como se dice coloquialmente, el de las Afores. Muy bien. Y entra una nueva concepción de pensiones que fue iniciada en la República de Chile en los años 70 en el gobierno, la dictadura de Augusto Pinochet. Muy bien. Pero se planteó ahí un artículo transitorio que dice que todos aquellos que cotizaron al menos una semana en el viejo sistema antes del 1 de julio tendrán derecho a pensionarse con la ley del 73. Bueno, dice uno, ¿qué de malo tiene eso? Una cosa muy sencilla, que la ley del 73, por la estructura del modelo matemático que la sustenta, tiene un desvío que puede ser hasta del 60% más a favor del trabajador frente al sistema de cuentas individuales. Entonces, una persona que empezó a cotizar el 1 de enero de 1996 y que ahorita tendría 4, ya podría, si ha trabajado ininterrumpidamente, ya tiene 28 años, 1,400, ya podría pensionarse. Muy bien. Entonces, le tocarían, por decir algo, si gana 15,000 pesos mensuales, probablemente le toquen 14,000 pesos. Si al mismo tiempo, es decir, una semana, un mes después o un año después, un trabajador que gana lo mismo que él, que empezó a cotizar el 1 de julio del 97, ya con sus cuentas individuales, y quiere pensionarse al mismo tiempo que aquel, pues resulta que a el de las cuentas individuales, ganando los 10,000 pesos, probablemente le toquen 3,000 pesos, 2,500 pesos. Pero como hay una pensión mínima garantizada de 4,000 y pico de pesos, le tocan 4,000 pesos. Y dice, oye, si trabajé lo mismo que aquel, ganaba lo mismo, ¿por qué me toca esto? Por una sencilla razón, el porcentaje de su salario que aporta, que es el 6,5%, pero ojo, eso los aporta el patrón. El 5,125 lo aporta el patrón y el trabajador solamente aporta el 1,125. Quiere decir que de esos 10,000 pesos él nomás aportaba 111 pesos. Nada. Pero quiere tener una pensión como si estuviera en Alemania o en Dinamarca. No se puede. Ese es un problema que ya le estalló a Chile. ¿Qué hicieron? Con recurso público le aumentaron hasta el 40% de su último salario. Más o menos se calmó la vitachera. Pero en México resulta que tenemos una formalidad de 23 millones de habitantes. Chile tiene 15 millones, pero de habitantes, no de trabajadores en la formalidad. Imaginen entonces ustedes el problema que se está gestando en México. Ahora bien, ¿cuántos, y eso me lo preguntaba Spencer hace un rato, cuántos pensionados con la ley del 73 hay? Alrededor de 5 millones. Pero lo importante es cuántos faltan, otros 5 millones. En 1997, ante la insolvencia del Seguro Social, porque se había acabado la olla con aquel potaje, con aquel nutritivo caldo, el gobierno federal asumió esos pasivos, de tal manera que dejó limpio al Seguro Social y el gobierno federal empezó a pagar esa pensión, los pensionados con la ley del 73. Muy bien. Pero ¿qué sucede aquí? Un número. Los pensionados con la ley del 73
y que el gobierno federal asume eso y tiene que tomar del presupuesto, este año la cantidad necesaria para pagar esa pensión es 1.4 billones de pesos. 1.4 billones de pesos. Si a eso le agregan ustedes 450,000 millones de pesos la pensión de adultos mayores, tienen prácticamente 2 billones de pesos que se tiene que tomar del presupuesto para pagar a los pensionados del 73 su pensión y para pagarle a los adultos mayores 3,000 pesos mensuales. Chin, dice. Y luego llega la anticientífica y también la ingeniera, pero las mujeres de 60 a 64 también les vamos a dar. Ese número de mujeres que les van a dar, eso equivale como a 180,000 millones de pesos más. Chin, dice, ¿de dónde? Si tuve que pedir este año 1.9 billones de pesos para pagar esas dos pensiones, pero resulta que los pensionados que tienen derecho a pensionarse con la ley del 73 ya le vieron las orejas al lobo y dicen, chin, en un descuido cambian la ley y me quedo conténguele. Entonces cumplen los 60 años, se esperan 5 o 6 meses para llegar al semestre y tener derecho como si fueran 61 años y les toca el 75% del monto calculado en la ley del 73. Bueno, dice, pues no le fue tan mal, pero hay esto. Algunas empresas estimulan eso en sus trabajadores y le dicen, tú pensiónate ahorita y te van a dar el 75% de los 100 pesos que ganas. Pero al otro día yo te contrato como prestador de servicios profesionales, me vas a entregar un CFDI mensual por esos 10,000 o 20,000 pesos, lo que ganes tú, y vas a poder deducir que tu carro, que la gasolina. Entonces el trabajador está obteniendo el 75% del salario último que recibía, 10,000, 12,000 pesos, lo que sea, y al mismo tiempo la empresa lo está contratando con esa cantidad. Hay ahorita una gran cantidad de empresas para no dejar ir al trabajador y no esperar a que haya un cambio profundo en la ley para los que faltan de pensionarse. Los que ya tienen su pensión del 73, pues están los derechos adquiridos. Ahí no hay problema. Pero luego está una famosa modalidad 40 que algunos utilizan, que un día platicaremos de ella. Cuando especialistas en esto hacen lo que se llama cálculos actuariales, que es dibujar bajo ciertos supuestos la cantidad que implicaría para el gobierno pagar dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20, 25, 30 años, la carga de esas pensiones. No alcanza el dinero. No alcanza el dinero. No le busque a usted. No alcanza el dinero. Por eso muchos dicen, yo prefiero sacrificar un poquito y no correr riesgo y llama si sea aquí el 75, 80%, pero me contrato persona física con actividad empresarial o le entro al Uber, cosas así. Es decir, el problema de las pensiones va a golpear tremendamente al presupuesto de egresos de la Federación. Este año, entre la ley del 73, los pensionados, y las pensiones de adultos mayores, las del bienestar que le llaman, va a ser números fáciles, 2 billones de pesos. Pero el presupuesto fue 9 billones de pesos. Si calculamos nosotros lo que representa 2 billones de 9, estamos hablando que es el 21 o 22%. La quinta parte del presupuesto se tiene que tomar para pagar esas pensiones. Pero eso va aumentando en el caso de la ley del 73, aproximadamente el 14 o 15% al año en monto. ¿Qué dinero va a alcanzar? Ninguno. Sobre todo cuando tenemos una economía en un práctico estancamiento. ¿Ha dicho algo la anticientífica en torno a esto? Y de la ingeniera en su momento, pues nada, porque no le entiende, con todo respeto,
para la ingeniera. Pero ha dicho algo la anticientífica, ha dicho algo el delicadito de Hacienda, ay, pues vamos a tener y que unas restricciones y te araño, ¿verdad? Nadie quiere meterse a ese problema. ¿Han dicho algo los legisladores? Callados. ¿Por qué? En primer lugar, todos esos ya están bien fondeados, ¿no? Por todo lo que han trincado a lo largo de su vida política. Pero dicen, ¿para qué me meto en problemas? Como dice mi cuñado, el magnífico Juan, si no sabes nadar en lo bajito, ¿para qué te metes a lo hondo? Entonces, nadie quiere hablar del problema de las pensiones. Ahora el presidente, no, el copete con el Fondo del Bienestar para que se jubilen, se pensionen con el 100% de su último salario, porque es una injusticia que los neoliberales y la... Perfecto. Este año, todo es para los de cuentas individuales. Este año tienen derecho o por edad a pensionarse con las cuentas individuales. Muy bien, son aproximadamente 78,000 datos oficiales. Pero ¿saben cuántos de esos casi 80,000 se van a poder realmente pensionar? 8,000. ¿Por qué? Porque los requisitos que establece la ley son dos. Primero, haber cumplido 65 años. Primer requisito. Segundo, haber cotizado, ahorita son 825 semanas. Y va a ir aumentando 25 semanas por año hasta llegar al 2030 a 1,000 semanas. O sea que si esa persona dice, no, me va a tocar 16,700 pesos, téngale. Cuando va, oiga, mi pensión, señor, nomás que a usted le faltan tanto, o no tiene los 65 años, así es que aquí está su negativa de pensión. Agárrele, vaya usted a su afore y que le den lo que tiene ahorrado. Y téngale. Eso no se los explica López Obrador. Imagínense ustedes el problemón cuando en 3 años no tengan derecho a pensionarse en las cuentas individuales, no 80,000, sino 400,000. ¿De dónde va a salir el dinero? Por eso ese fondo de pensiones del bienestar no les va a hacer ni cosquillas a la cantidad real que debería erogar el gobierno. Pero luego hay otro problema. A ver, decir, oye, yo tengo tantos años trabajando y resulta que a mí me dan una pensioncita de 8,000 pesos y a este señor, nomás por decisión del presidente, le van a dar 16,000 pesos, que el salario base de concesión promedio del IMSS del año anterior. Es decir, ¿por qué? Porque no se atreven a enfrentar el problema. Así es que ya lo sabe usted. Si está usted con el derecho a pensionarse con la ley del 73, hágalo en cuanto cumpla los 61 años o 66 meses, automáticamente le cuentan 61. Y luego, empléese usted como persona física con actividad empresarial. Y de esa manera ya no tendrá problema, ya podrá dormir tranquilo por los derechos adquiridos. Ahora, eso no garantiza que siempre le pagarán su pensión. Pero cuando el gobierno diga no hay para pagarles, el país hay que cerrar la puerta. Hay que cerrar la puerta porque sería el desastre completo. Pero de no ser así, usted tendría segura su pensión. Si usted muere, a la viuda, para que no ande dando lástima, le tocará ahí un porcentaje de eso. De ese tamaño es el problema que tenemos. Entonces, váyale usted midiendo el líquido vital a los tubérculos. Dicho de otra manera, mídale usted el agua a los camotes, porque esto va de mal en peor. ¿Por qué los políticos no hablan de este problema? Porque no quieren comprometerse. Así de sencillo, nada más. Entonces, con esto, ¿qué he querido decirles yo? Señores, el problema más grave de este país y específicamente de las finanzas públicas es el problema de las pensiones. Estamos hablando de sistemas públicos de pensiones. En el caso del sector privado, hay muchas empresas que tienen un sistema complementario. Por ejemplo, vamos a suponer una empresa grande o de mediana para arriba
y a un ejecutivo, un subdirector general o el gerente de producción que le pagan 250,000 pesos mensuales. Él va a estar cotizando al Seguro Social por el número de UMAS, 25 UMAS, que es el salario topado, va a estar cotizando, pero la empresa ha generado un fideicomiso, un fondo, donde el trabajador aporta una cantidad y la empresa aporta otra, de tal manera que cuando él se pensiona, es decir, termina su vida laboral, recibe la pensión que le toca con la ley del 73 y del fondo que aportan todos los trabajadores y él también, le complementan y él se va a su casa disfrutando de ese ahorro que él aportó durante 15 o 20 o 25 o 30 años. Pero eso es en algunas empresas privadas, no en todas. Con esto, pues, ¿qué le quiero decir? Que la cosa va a estar sumamente complicada. Por eso, si usted dice que estamos bien y requete bien y que el segundo piso, no va a haber ni para comprar varilla para el segundo piso. Con eso le digo todo. Así es que prepárese, por favor, al menos anímicamente. Se va a poner la situación sumamente difícil. Y la primera noticia la vamos a tener cuando presenten el paquete económico correspondiente al año 2025, ahora a más tardar el 15 de noviembre. Espero haber sido claro, reconozco que es un tema árido pero espero con las gráficas y el apoyo haber sido claro, al menos para estimularlo a usted a averiguar cuál es su situación, cuánto tiene, si usted es nada más de los que han cotizado en cuenta individual, cuánto tiene acumulado en su subcuenta de vivienda, en su subcuenta de retiro. Consulte a un contador que esté especializado en esto de confianza. Oye, ¿cómo ves así? Mira, hazle así, esto y esto puede ser así, pide que te aumenten el sueldo, algún X cosa, alguna estrategia, pues. Porque hay ahorita muchas personas que están en los 50, 55 años, que cotizaron, empezaron a cotizar en la ley del 73, pero no tienen la edad. Entonces, la ley solamente incluye a las personas entre los 60 y 65 años. Conocemos nosotros aquí a amigos, amigas, que no, pues que a mí me faltan 10 años, a mí me faltan 15 años y están con el Jesús en la boca. Por eso, por favor, infórmese de la situación que guarda su ahorro individual en el caso de las cuentas individuales y en el caso de si usted empezó a cotizar con la ley del 73, hay en el Seguro Social una máquina calculadora de su pensión, muy burda, vamos a decir, pero le da a usted una idea por el número de semanas cotizadas, etcétera. Entonces, o si tiene algún amigo que sea especialista en cuestión de recursos humanos y prestaciones, él conoce perfectamente el modelito de la ley del 73 y ahí le dice paz, le dice te tocaría tanto. Chin, pero si ahorita gano 25,000 pesos, ¿cómo que me van a tocar 9,000 pesos? Ni modo. ¿Por qué? Porque una etapa larga de su vida laboral, aun cuando dicen se toma los últimos 5 años del salario base de cotización, pero hay otras restricciones, otros factores en la fórmula que hace que vaya hacia abajo. Infórmese, pues. Espero haber sido claro y les agradezco su atención. ¿Qué hora son? No, pues ya te pasaste. Bueno, vamos a ver. Fercho, aquí, bueno, hay que decirlo, aquí termina la parte editorial, que fue una plática sobre el problema de las pensiones, de Platica con Ángel, correspondiente al 12 de julio del año 2024.